Hola Cáncer, bienvenido a mi canal, soy Aleli. Vamos a estar haciendo esta lectura con mucho amor para ti. Vamos a ver qué tienen tus guías, maestros y ancestros para decirte. Toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción hay un link de contacto y gracias porque al vernos apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Aprovecha que tengo agenda abierta, ¿listo? Bueno. Tu primera carta es el poderosísimo Rey de Espadas. Tu segunda carta es el Ermitaño. Y tu tercera carta es la carta de el 7 de copas. ¿Vale? Bueno, como siempre en nuestras lecturas las abre un arcángel. Y hoy el arcángel Miguel, el arcángel protector, te dice lo siguiente. Querido Cáncer, estás recibiendo inspiración para el cambio. Te estoy mostrando grandes ideas e inspiración para que des el paso y hagas el cambio que será positivo para todos. Déjate guiar en el proceso y espera atento a mis señales. Ten por seguro que estás siendo acompañado en esta transición. Mira qué mensaje tan bonito el que tus guías espirituales hoy te entregan. Por eso vamos a escribir y vamos a decretar en los comentarios recibo inspiración, ¿ok? Bueno, estás en un momento súper importante de tu vida, querido Cáncer, donde yo siento que es clave y es vital ser muy sabio con las palabras, ¿sabes? Siento que hay personas que pueden llegar como a malinterpretar las cosas que tú digas, así que durante estos próximos días sé como muy prudente. Habla justo lo que sea necesario. El rey de espadas, a diferencia de la reina de espadas, el rey es como más callado, más racional. Ambos son inteligentes, pero yo diría que algo que destaca al rey de espadas es como su capacidad para controlar muy bien lo que sale de su boca. En cambio, la reina de espadas es como más directa. Y lo que tus guías te están diciendo en estos días es, sé guardián de lo que callas. ¿Sí? Recuerda que uno es señor de lo que calla y esclavo de lo que cuenta. Así que tómate muy en serio estas palabras, ¿sí? Digamos que hay gente que no quiere ver que estos cambios que Arcángel Miguel quiere inspirar en ti, no quieren que esos cambios se den. Y yo estoy segura de que tú sabes perfectamente quiénes son estas personas. Así que mantener tus proyectos como en, en, en reserva, mantener las cosas que em, vas a hacer como en los próximos días o meses o tus sueños a largo plazo muy para ti, va a ser como clave. Hay una persona también que quiere sacarte una verdad. Si hay alguien que está intentando como averiguar algo de ti, pero siento que es alguien que no ha podido hacerlo. Y puede ser que intente como perseverar en esto, tratar de sacar algún tipo de información de tu parte, pero yo siento que tú vas a ser como muy, como que cuando esta persona intente hacer esto, tú vas a ser muy estratégico, muy analítico, además como que vas a captar esta situación de una y no te vas a dejar como enrollar o embaucar, por decirlo así. Entonces, la verdad que mucha prudencia en estos próximos días. Veo también situaciones que tengan que ver con autoridades, ¿sí? Situaciones que van a ser muy favorables para ti. Todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con trámites en la policía, con trámites en juzgados, situaciones donde también hayan abogados de por medio, sí, todo esto va a salir de una manera súper favorable. El ermitaño al lado es una carta que te pide paciencia, o sea, a veces las cosas para que salgan a nuestro favor necesitan un poquito de tiempo, no tenemos que apresurarlas, porque a veces
El caos o el punto como difícil de una situación puede ser cuando nosotros comenzamos a llenarnos de ansiedad y empezamos a hacer cosas que se desvían del camino. Entonces, aquí hay una situación que tiene que ver con leyes, con abogados, con documentos, con autoridades que van a estar de tu lado, ¿sí? Hay gente que también, digamos, va a intervenir, puede estar interviniendo en algún tipo de circunstancia a tu lado o a tu favor, ¿vale? Veo que en estos días vas a ser con una energía muy como de, no, yo no diría que de ensimismamiento, pero sí siento que como tu yo interno, te está pidiendo tiempo a solas contigo, ¿sí? Tienes muchas cosas que pensar por lo que estoy viendo con este 7 de copas. O sea, necesitas como un tiempo a solas para poder aclarar muchas ideas en tu cabecita. Y eso está bien. A veces cuando estamos como muy rodeados de gente, no tenemos como ese espacio para nosotros mismos y no podemos como tomar decisiones con claridad. Así que sí estaría muy bien en estos próximos días, mi querido cáncer, que de pronto una tarde te desconectes de todos, ojalá pudieras desconectarte todo un fin de semana de mucha gente, pero sí siento que para despejar todas esas dudas que tienes como respecto a decisiones importantes, va a ser bastante clave el tomarte como ese tiempo a solas para ti, ¿vale? Quiero ver en el fondo del mazo quién está, que este es tu arcano amigo. Y mira que sale la carta del 5 de oros. Em, como es una carta que, como te digo, es un arcano amigo, esta carta me habla de cómo a raíz de una situación financiera o de una adversidad que, digamos, ha sido bastante fuerte para ti, por decirlo así, tú estás aprendiendo muchas lecciones, ¿sí? Tú de pronto me dirás, bueno, pero ¿hasta cuándo voy a tener que vivir todas estas lecciones? Bueno, me dicen que esta es una lección aprendida. Hay algo en la parte material o en la parte económica que tú ya estás aprendiendo, que tú ya estás superando. ¿Y qué pasa cuando nosotros ya superamos la lección? Pues seguimos a otra diferente, hasta que algún día nos graduamos. Entonces, yo siento que aquí hay una lección que ya, o sea, cáncer con honores ya la pasó. Puede ser, por ejemplo, haber tomado malas decisiones, haber sido muy confiado, de pronto muy precipitado o todo lo contrario, muy temeroso, pero que hay como una prueba en la parte económica y financiera que ya, por fin llegó como está llegando como a su fin y qué bueno porque de una u otra manera pues era como una circunstancia que se había vuelto como un dolor de cabeza para ti. ¿Vale? Voy a sacar una carta de este oráculo que es muy lindo. Mira que aquí hay una carta interesante y es la carta de la infancia relacionada con el amor. Este es un oráculo de los ángeles del amor. Y esta carta me habla acerca de situaciones de tu infancia que aunque tú lo aceptes o quizá no lo aceptes, tienen mucha influencia actualmente en la forma como tú te estás relacionando con tu pareja o cómo tú te has relacionado con tus parejas o el tipo de personas que tú has atraído como a tu vida. Entonces, si tú de pronto andas como en ese proceso de buscar mejorar como tu vida sentimental, de dejar de repetir de pronto patrones, de dejar de pronto de como seguir cometiendo los mismos errores. Esta carta está bien interesante porque es una carta que te dice que busques allá en tu infancia y que en el momento en el que tú logres resolver esa situación de tu vida en tu niñez, es como que se va a desbloquear tu camino. Si de pronto tú tuviste una infancia donde no hubo una buena relación con tu padre, con tu madre, donde sufriste algún tipo de violencia y todo esto ahora te genera como inseguridad o ciertos miedos, temores o apegos ansiosos o apegos evitativos con las personas con las que tú te relacionas.
Entonces, si andas como en búsqueda de mejorar esa parte de tu vida, yo te aconsejaría bastante que tengas como esa capacidad de buscar por allá en tu infancia y vas a ver que las respuestas van a aparecer allí, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué más nos quieren decir nuestros guías. Te ha salido la carta del liderazgo y la carta del arcángel Gabriel. Esta carta nos habla acerca de cómo es importante como poder asumir el liderazgo en algún tipo de situación para que puedas ayudar a personas. A veces los signos de agua como tú, al tener como una parte tan emocional, pueden dudar como de sus capacidades de liderazgo y pensar que esto más es como de los signos de tierra, como Capricornio, o quizá de los acuarianos, que son aire. Pero aquí hay una situación donde tú vas a estar destacando y siento que hay una idea, puede ser una idea de negocios o algo que tú quieras hacer, incluso algún tipo me llega información, algún tipo de terapia o de cosa que quieres hacer por tu familia y con tu familia, en la que si tú como que tomas la iniciativa, siento que van a haber personas que te van a seguir eso. Entonces, hazlo. O sea, la peor diligencia, dicen por ahí que es la que no se hace. Letras que para ti estos días sean una señal. Tenemos la A, la D, la letra J, la N, la W, la V, la E y la M. ¿Ok? Puede ser iniciales del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a una personita especial o de un lugar clave que vas a estar visitando durante estos próximos días. Veamos qué signos nos ha dejado el tarot del día de hoy que pueden ser claves para ti. El signo de Tauro, el signo de Virgo, el signo de Libra y el signo de Escorpio. Pueden ser signos que sean solar o ascendente de alguien importante para ti. ¿Vale? Esta ha sido tu lectura. Quédate en nuestra oración y protección. Escúchala que te ayudará muchísimo en este mismo video. Bendiciones. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.